Hola, ¿cómo estás? Básicamente, una crisis es una situación conflictiva, ¿sí? Que puede generar un desequilibrio en uno o en varios aspectos de tu vida, llámese familiar, personal, pareja, laboral, social, en fin, ¿sí? Entonces puede motivar dos aspectos, una ruptura, un cambio. ¿Qué implica que produzca una ruptura o un cambio? Te preguntarás, digamos que eso depende de cómo lo veas tú de acuerdo a las herramientas con las que cuentas, ¿sí? Y tal vez ahorita te estás preguntando, Gina, las crisis según lo que tú dices entonces son oportunidades. La pregunta sería entonces, ¿oportunidades de qué? ¿De construir, de destruir? Cuéntame más de eso. Digamos que es importante aclarar algo, y es que cuando las crisis nos destruyen, y lo digo por experiencia propia, nos paralizan, nos bloquean, básicamente nos impiden que podamos revisar si contamos o no con los recursos necesarios para afrontarlo, ¿sí? Y cuando hablo de recursos es bueno que sepas que no me refiero exclusivamente a los recursos económicos, sino estamos hablando de recursos psicológicos, ¿listo? Entonces nos limita por completo cuando esas crisis nos destruyen. Básicamente puedo quedarme ahí quieta como un trozo de hielo, huir, poner un, tener una respuesta agresiva, ¿sí? Pero digamos por otro lado puede pasar que esas crisis nos construyan, ¿sí? Básicamente es cuando nos permiten crecer y aprender cosas nuevas. Para cada día actuar mejor según las situaciones que poco a poco se van presentando. Si te das cuenta, en la anterior no contábamos con los recursos, en esta poco a poco los visualizamos y los vamos aplicando, ¿sí? Y obviamente para ver la crisis como una oportunidad de construir no es algo que se adquiera de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero créeme, se puede aprender, ¿sí? Nunca es tarde para hacerlo. Entonces, revisemos entonces qué tipos de situaciones de crisis son las que tú me estás hablando, Gina. Digamos que básicamente las únicas crisis de las que tú y yo conocemos hasta ahora son las crisis que llaman traumáticas, que digamos son las que son inesperadas, de las que hablaremos más adelante. Pero hay otras crisis de las que es importante, digamos, profundizar, y es las crisis normativas, ¿sí? Entonces ya sabes, normativas y crisis traumáticas. Hablemos entonces ahora de esas crisis normativas. Y es que básicamente, es decir, es algo reglamentario, lo viven todos los seres humanos, esté en México, esté en China. Digamos, eso no tiene nada que ver con religión, con lenguaje, con cultura. ¿Listo? Durante las diferentes etapas vitales, es decir, de su vida, bebés, niñez, preadolescencia, adultez, adultez mayor, vejez, ¿sí? Cumplen un objetivo, y es ayudarnos a adquirir alguna habilidad. Entonces quise traerte algunos ejemplos porque tal vez esto es un poco confuso, y es el matrimonio, el primer día del jardín, la llegada de un nuevo hermano, los cambios físicos en la adolescencia, terminar el colegio, el síndrome de nido vacío, que es cuando tus hijos dejan casa, ¿cierto? La muerte de un ser querido, o la viudez, divorcio o separación. Entonces, si te das cuenta, estas situaciones o crisis normativas que vamos a llamar a partir de hoy, que te mencioné anteriormente, son solo algunas de las que pueden presentarse, ¿cierto? Entonces, en realidad sí, si nos ponemos a pensar, existen muchas. La primera, relación de pareja, en fin, ¿sí? Quise mencionarte algunas básicamente, ¿por qué? Porque quiero con esto mostrarte que son situaciones cotidianas que se van dando en ciertas etapas de la vida, ¿listo? Y que seguramente tú, al verlas, al oírlas, has vivido una, varias o la mayoría, o tal vez todas, ¿sí? Básicamente suceden por ser seres humanos, ¿sí? Por que hacen parte de nuestra naturaleza. Entonces, como puedes ver, esas crisis normativas son cambios esperados, ¿sí? Ten eso presente y anótalo porque lo vamos a retomar más adelante. Hablemos entonces ahora de esas crisis traumáticas. Básicamente es todo lo contrario, es decir, crisis traumáticas son esas situaciones inesperadas, ¿sí? En las que
y son inesperadas para mí, que soy soy víctima de esa situación, ¿sí? Puede que sean planeadas ya sea por la madre naturaleza, ya sea por otro ser humano distinto a mí, y ya vamos a aterrizarlo mucho más, y es, puede generar una cicatriz o un trauma a nivel psicológico, ¿sí? Que va a ser más nocivo o más dañino entre menor edad se tenga cuando se experimenta la situación y entre menos herramientas para afrontarlo se tenga para esa situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué dices, Gina, que pueden ser planeadas por un ser humano o por la naturaleza? Digamos que por un ser humano, cuando eres víctima de un atentado terrorista, de un robo, de una explosión, ¿sí? Por ejemplo, de una mina antipersonas, en fin, ¿sí? Cuando hay ese tipo de actos delictivos en los que tú eres víctima o has sido víctima, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué dices que cuando, digamos, es producido por la naturaleza, un desastre natural, los temblores que sufrí yo en mi niñez, ¿sí? Un tsunami, huracán, terremoto, en fin, ¿sí? Un deslizamiento. Entonces, a propósito de estas crisis traumáticas, quiero compartir contigo una, y es mi experiencia con el volcán, ¿sí? A los 10 años, como te contaba anteriormente, yo nací en México, y ahí cerca, a 45 minutos de donde yo vivía en Puebla, había un volcán, hay un volcán, ¿sí? Y ese volcán básicamente hacía erupción todo el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Se tiende a pensar que solo hay erupción cuando bota lava, pero cuando no bota lava, a veces bota de ceniza. Y eso era lo que hacía especialmente el volcán del que te estoy hablando, y es el Popocatépetl, que puedes buscar. Y digamos que todos los días entonces tenían que limpiar los techos porque se llenaban de ceniza. Entonces yo desde bebé, pues por esa situación comencé a tener problemas respiratorios. Entonces básicamente cuando yo tenía 10 años, yo casi muero por culpa de ese volcán. Y es que básicamente yo comencé a enfermarme los pulmones y una gripa, y se complicó y se complicó y se complicó. Tuve que comenzar a dejar de ir al colegio, y de un momento dado llevaba varios días, es más, 2 semanas o más sin ir al colegio por esta situación, y comenzó a dormirse de la cintura para abajo mi cuerpo, es decir, no sentía los pies, no sentía las piernas, no sentía nada, ¿sí? No tenía casi oxígeno, ¿sí? No podía respirar por mis medios. ¿Cuál es, cuál fue en ese momento mi percepción de esta situación? Y es, debo decirte que fue muy duro para mí. Yo casi me muero a los 10 años por no poder respirar por mis medios, ¿sí? Entonces imagínate, niña, 10 años, ya mucho más consciente de lo que significa la muerte, pues es fuerte. Yo recuerdo que cuando estaba así tan mal, estaba sentada en el sofá de la sala, primer piso de la casa, y en las escaleras veía a una persona que estaba ahí parada, vestida negro, con un gorro, una gabardina, me miraba y me señalaba. Yo sentía mucho miedo, ¿sabes? Yo sentí que me iba a morir en ese momento, ese día. Me acuerdo que mi mamá me cogió muy fuerte y me metió al carro. Yo le cogí la mano y me dije, mamá, yo no me quiero morir. Digamos, ¿cuáles fueron mis enseñanzas de esa situación? Ella me dijo, todo va a estar bien. No me dijo más. Yo en su cara, me acuerdo mucho que noté que ella no sabía si sería así o no. Digamos, tenía una cara de angustia, y ese miedo me lo transmitió. Yo no supe en ese momento cómo sacar ese miedo, ¿sabes? No supe cómo sacar esa tristeza. Digamos que físicamente estaban procurando ayudarme para que pudiera volver a respirar, pero me rescataron de mis emociones, ¿sí? Pero no las validaron, ¿sí? Digamos que siento que ese aspecto como que hubiera sido como la pieza que me hubiera hecho sentir mucho más tranquila. Entonces, básicamente me llevaron donde el especialista, entraron por urgencias
especialista comenzó a ponerme aquí lo que ponen para escuchar los pulmones y dijo no, a esta niña toca hospitalizarla una vez. Me hospitalizaron de una vez y estuve 3 días hospitalizada. Básicamente estaba tan débil que tuvieron que una vez ponerme oxígeno, conectarme oxígeno. No podían llevarme a los lugares del hospital donde hacían los exámenes, sino tenían que bajar esos aparatos enormes por un ascensor para llevarlos al cuarto donde yo estaba y hacerme esos exámenes. Yo en ese momento tenía mucho miedo, ¿sabes? Tenía mucha incertidumbre porque yo, lo que te decía hace rato, entendía que la muerte era algo irreversible, ¿sí? Y eso en realidad es bastante fuerte, eso me mueve muchas cosas al decirlo porque lo recuerdo, lo revivo. Imagínate eso. Esa es, digamos, una crisis traumática que quería compartir contigo, producida por un desastre natural. Quiero compartirte ahora entonces una crisis traumática producida por otras personas en las que yo, digamos, fui víctima, y es mi experiencia con una protesta violenta. Y es que, pues digamos, yo me acuerdo que estaba en la universidad, estaba estudiando psicología hace ya varios años. Eso fue antes del 2013. Y yo estaba en la universidad, ¿sí? Estaba en clases y pues en esa época yo no tenía internet, no tenía computador donde yo vivía, entonces básicamente tocaba hacer las cosas de computador y de internet en la biblioteca de la universidad o ir a un café internet para pagar, que me prestaran un computador, poder usar internet y hacer los trabajos. Entonces básicamente me acuerdo que salí de clases un día común y corriente a hacer un trabajo, comencé a escuchar un ruido, ¿sí? Justamente por esos días estaban aquí en Bogotá, Colombia, en protestas. El ESMAD o la Policía Antidisturbios que llaman en otros países y los estudiantes. Pero ellos estaban en una avenida, yo estaba como 4 o 5 cuadras más abajo. Pero estaba ahí haciendo el trabajo en el computador y comencé a escuchar un ruido cada vez más y más fuerte, cada vez más y más cerca. Y bueno, terminé el trabajo, salí de ahí, me vine para aquí, para la casa, que quedaba unas cuadras y me vine caminando. Comencé a sentir una molestia en la garganta. Haz de cuenta como cuando te da gripa, pero algo mucho más fuerte, mucho más incómodo. Y que eso comenzó a darme ganas de toser. Una y otra vez, una y otra vez. Y era básicamente por esos gases lacrimógenos que estaban tirando la policía antidisturbios, porque yo estaba comenzando a aspirar todo eso. Una hora después, pues ya digamos, ya estaba en mi cuarto, de mi casa, y estaba haciendo esos trabajos en la universidad, de la universidad, y me acuerdo que oía unas cosas horribles que le gritan los policías a los estudiantes de esas universidades públicas, a los policías. Me asomé a la ventana y ahí al frente de mi cuarto vi que los estudiantes estaban tirándoles papas bomba, los policías antidisturbios le tiraban a los estudiantes gases lacrimógenos afuera de mi ventana, ¿sí? Y ¿cuál fue mi percepción de esa situación? Debo decir que fue muy difícil para mí, ¿sabes? Porque yo en ese momento me congelé. Yo me acuerdo que apenas supe lo que estaba pasando, luego de ver la ventana, me senté en el suelo, me recargué en una pared aquí en mi cuarto y me quedé congelada, sin saber qué decir, encerrada en mi cuarto, sin saber qué hacer, congelada, llena de miedo. ¿Sabes? Una cosa es ver eso en televisión, otra cosa es escucharlo en radio, en redes sociales, y otra cosa es vivirlo, verlo ahí afuera de tu casa. Es muy fuerte. Básicamente me acuerdo que durante 15 minutos yo no supe qué hacer. Yo tenía mucho miedo.
pasar en ese momento, ¿sabes? Y emocionalmente me bloqueé. Fue súper fuerte para mí vivir esa experiencia, muy fuerte. ¿Y cuáles fueron mis enseñanzas entonces de esa situación? Y es, mi mamá tocó la puerta todo el tiempo así, hasta que yo salí. Como que me ayudó como a despertar un poco, descongelarme, por decirlo de alguna manera. Ella se aseguró que físicamente estuviera protegida, estuviera bien. Me llevó hasta el pasillo. Pero me acuerdo que nadie pensó en ese momento en mi estado emocional. Así como te mencioné anteriormente en la otra situación. Y yo siento que por eso a veces al ver este tipo de situaciones, ya sea por internet, pues, por televisión, es bastante fuerte para mí, ¿sabes? A nivel emocional me mueven muchas cosas, es difícil, es duro. Es como si de cierta forma estuviera viviendo nuevamente toda esa situación. Me acuerdo de todas las imágenes, me acuerdo de todas las sensaciones, entonces es difícil. Entonces, si te das cuenta, esta fue una crisis traumática producida por otras personas, planeada por otras personas, pero inesperada para mí. Entonces, con eso, digamos, quiero contarte que entonces esas crisis traumáticas, si te das cuenta, son experiencias difíciles que quedan guardadas en tus recuerdos, ¿sí? Especialmente a nivel psicológico, es decir, a nivel de tu salud mental. Entonces, no se aplican las herramientas adecuadas para saber cómo afrontar o acompañar estados emocionales que se experimentan en estos momentos. Y esto, digamos, de lo que yo he aprendido es que nos pasa a muchos. ¿Por qué? Porque creemos que cuando hablamos de necesidades es solo enfocarnos en esas necesidades físicas, pero ¿y las otras qué? ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces, papás, mamás, solamente se preocupan por la salud física. Pero ¿y qué pasa con la salud mental? Es importante entrar a reflexionar sobre eso.